Estas son unidades Gen 5 nuevas de Team Group. Estos son los Z540 de T4. Probé las versiones de 1 y 2 TB y puedes ver la gran diferencia de rendimiento entre los modelos de 1 y 2 TB. Y recuerden que este es el A440, la versión anterior, este es un Gen 4. Unidad increíble por el precio, especialmente las especificaciones escritas de terabytes. Pero ahora tenemos una unidad Gen 5 de octubre 4, es decir, 4 carriles en Gen 5, lo que nos dará mucha velocidad. Team Group también me envió algunos chicos malos. Así que vas a intercalar tu SSD allí. ¿Están trasladando todos los beneficios a la nueva generación? ¿Realmente necesitas esto? Bueno, nosotros también lo vamos a descubrir. Ahora. Si observa la unidad con mucha atención, podrá ver que tiene doble silencio. Tenga esto en cuenta si desea insertarlo en ciertas ranuras que solo admiten NVMe de un lado. La versión de 1 TB y 2 TB tienen una cantidad de chips muy similar en ambos lados. Así que no importa si optas por una capacidad menor, ambos siguen siendo de doble cara. Ahora, lo interesante es que esta pequeña pegatina de cobre para el disipador de calor viene por separado en el paquete. Entonces tendrás que aplicarlo tú mismo. Le recomiendo encarecidamente que haga esto porque distribuye el calor de manera un poco más uniforme en el SSD. Ahora, Team Group también me envió estos locos disipadores de calor. Por eso se llaman Dark Airflow 1. Disipadores PCIe Gen 5 para los SSD. Como puede ver, hay dos disipadores de calor alrededor. Tienes un pequeño ventilador y luego un conector PWM de 4 pines. Principalmente, esto enfriará el lado superior del NVMe, pero también mira hacia abajo y coloca algo de allí también. Así que vas a intercalar tu SSD allí. Pero acabo de hacer una comparación de precios. Siempre que estés viendo esto, puede que sea ligeramente diferente. Pero la versión de 2 TB cuesta $260. Si nos fijamos en los SSD Gen 5 de 2 TB que hay disponibles. Como puede ver, el Crucial 1 T700 es un poco más caro. Sabrent 1 es bastante más caro. Tenga en cuenta que el 705 de Crucial es aún más caro. El 705, mira eso. Allí también es bastante más caro. Y la versión de 4 TB aquí tiene un precio aún mejor por terabyte. Así que si miras el 2,1, el 4,1 cuesta $470 respecto a si vas al 4,0. Entonces, el mejor precio por terabyte está en la versión de 4 TB, lo cual es una locura. La capacidad de DRAM en realidad no se menciona en las especificaciones del propio Team Group. La caché DRAM dicen que sí, pero tuve que encontrarlo en TechPowerUp. Y aquí podemos ver que, curiosamente, en el modelo de 1 TB tenemos 2 GB de DRAM LPDDR4, lo que en realidad le da bastante rendimiento. Por ejemplo, el Crucial T705 que probamos hace unos videos, solo tiene 1 GB por terabyte. Entonces, Team Group está duplicando el caché DRAM por terabyte. Como puedes ver, la versión de 2 TB aquí tiene 4 GB de LPDDR4, lo cual es muy interesante. Y no tienen información sobre el de 4 TB, pero supongo que entonces será de 8 GB. Pero no estoy seguro. Verás en los puntos de referencia cómo esto tendrá sentido ahora. Entonces, en términos de velocidades de lectura y escritura secuenciales, en el paquete dice que puede obtener velocidades de lectura de hasta 12,4 GB por segundo y de escritura de 1,8 GB por segundo. Entonces, en términos del de 2 TB, como puede ver, literalmente obtenemos velocidades de lectura de 12.400 GB por segundo. El de 1 TB es un poco más lento, unos 700 MB más lento, pero muy rápido. Más rápido que la Data Legend 970, pero no tan rápido como el Crucial T705. Si observa las velocidades de escritura, puede ver que la de 2 TB tiene un salto aún mayor ahora, alrededor de 11,7 GB por segundo. Un poco más lento de lo que dicen en la caja, pero aún así increíblemente rápido. Y justo en la cima de las listas, uno de los mejores NVMe Gen 5 que he probado. El de 1 TB tiene menos de 10 GB por segundo. Loco de nuevo. Ahora, pasemos a Quick System Benchmark, que básicamente prueba la unidad como unidad secundaria en su computadora portátil, en su computadora. En su sistema, donde realiza tareas muy livianas, no ejecutará programas ni sistemas operativos en él. Simplemente estás abriendo documentos, estás moviendo algunas fotos, haciendo una carga de trabajo muy liviana allí.
Y aquí podemos ver que el de 2 TB está muy cerca del Crucial T705. Y dentro del 1%, esas son una de las mejores unidades que he probado. Y como puedes ver, el de 1 TB es un poco más lento, lo que sigue siendo muy impresionante. Pero hubiera esperado velocidades ligeramente más rápidas que las del Samsung 990 Evo, que es una unidad más barata y una especie de unidad híbrida. Solo 2 carriles de Gen 5, pero aquí funciona de manera muy similar. Entonces, para un disco secundario, no creo que valga la pena. Y algunas de las otras unidades Gen 4, quizás un mejor precio por el rendimiento. A continuación, punto de referencia de la unidad de datos. Esto prueba que la unidad almacena los datos. Entonces, ¿qué tan rápido se necesita para acceder a los datos? ¿Cómo se accede a ciertos datos desde la unidad y se escriben datos en ella? Entonces, nuevamente, no se trata de ejecutar programas o sistemas operativos, sino quizás de una unidad secundaria que almacena más datos en ella. Es algo así como una unidad de activos en un flujo de trabajo creativo en el que colocas grandes activos en él y accedes a ellos, pero no trabajas activamente con programas o sistemas. Es un poco más de carga en esto como unidad de sistema rápida. Y aquí podemos ver que la versión de 2 TB es la unidad más rápida que existe. En gran parte debido al caché de RAM que hay allí. Lo que encontré en este punto de referencia es que cuanto mayor es la capacidad y mayor es la caché de RAM, mejor funciona. Como puede ver, Crucial T705 tiene un rendimiento muy similar al de una unidad, pero debido a que tiene menos caché de RAM, su rendimiento es un poco más lento. Entonces el Z540 de 2 TB es muy rápido. Y puede ver cuán grande es la diferencia de rendimiento entre 1 y 2 TB. Hay como un 40% de diferencia allí. Como puede ver, el de 1 TB solo funciona en algún lugar entre las mejores unidades Gen 4. No es una gran diferencia, pero la versión de 2 TB funciona muy bien con las otras unidades Gen 5. Pasando al punto de referencia de la unidad del sistema completo. Y este punto de referencia prueba estas unidades como un sistema operativo donde se ejecutan programas o sistemas operativos. Entonces, una carga de trabajo un poco más pesada, muchas lecturas y escrituras aleatorias en todo el disco. Y aquí podemos ver que es una muy buena unidad para su sistema operativo. Es mejor que las unidades Gen 4. La versión de 1 TB no lo es. Entonces, si está pensando en adquirir simplemente un sistema operativo o una unidad de programas, el Solidime P44 Pro 1 TB es solo un pequeño porcentaje más lento, como puede ver allí. Pero a un precio mucho mejor por el rendimiento. Sin embargo, la versión de 2 TB aquí es muy interesante debido a la rápida RAM que ejecutará el sistema operativo en la parte superior del paquete. Probablemente funcionará más rápido allí, pero dentro del 1% del mejor disco que he probado, que es el Crucial T705. Nuevamente, es interesante que las versiones de 1 y 2 TB funcionen de manera tan diferente. Hay aproximadamente un 20% de diferencia entre estas dos unidades. Entonces, ya sea que obtenga la versión de 2 TB, en realidad funciona mejor en el mundo real ejecutando el sistema operativo y los programas que contiene. Lo cual es muy interesante. Esta es una prueba de coherencia del rendimiento de la unidad. Esto prueba la unidad durante aproximadamente 19 horas dependiendo de las velocidades de la unidad. Probé el de 1 TB durante 10 horas y media. Puedes ver la grabación de pantalla. Y simplemente mantiene la unidad durante muchísimo tiempo. Escribe más de 20 TB de datos en él. Es muy pesado para las velocidades de lectura y escritura. Prueba la unidad para ver qué tan buenas son las velocidades sostenidas en la unidad. Que también puede soportar una carga muy intensa. Ahora, combinando esta prueba, así como el punto de referencia de la unidad del sistema completo y el punto de referencia de la unidad de datos, podemos recopilar qué unidades son mejores para nuestro sistema operativo y las unidades de nuestro proyecto, por ejemplo, donde tenemos grandes activos y estamos trabajando con ellos. Ellos activamente. Aquí puedes ver que la versión de 2 TB es mucho mejor que la versión de 1 TB. Muy cerca de 3 veces el rendimiento. Y eso es una locura. No lo podía creer y tuve que probarlo nuevamente. Pero la prueba de coherencia con la versión de 2 TB es mucho mejor. Nuevamente, probablemente debido al caché de RAM que te ayuda. Tiene mucho más. Al tomar parte de la carga y escribir los archivos mucho más rápido en la unidad, tienes más espacio que la de 1 TB. Esta es una prueba de día y de noche en términos de consistencia entre las versiones de 1 y 2 TB. Lo que nos lleva a un punto muy interesante. Puedes ver que las unidades de 1 TB no hay tantas en la parte superior. Está el 990 Pro que es aún más rápido. Entonces, si estás pensando en adquirir la versión de 1 TB de este Z540, tal vez no valga la pena. Probablemente elegiría el Gen 4. Si opta por la capacidad de 2 TB, comenzará a obtener mucho más rendimiento que con la de 1 TB.
Eso es muy útil para probar la capacidad de 1 y 2 terabytes, porque se desempeñan de manera muy diferente. Realmente nunca lo había visto tan diferente. Pero esto realmente nos muestra aquí una gran diferencia. La versión de 2 terabytes es realmente sorprendente, y se desempeña justo en la parte superior del gráfico. No tan rápido como el Crucial T705, pero sigue siendo muy impresionante. Tenga en cuenta que en realidad también es más barato, porque cada celda de ese chip se puede escribir durante un cierto periodo de tiempo. Este SSD tiene una potencia nominal de 600 terabytes por 1 terabyte, y se duplica con 2 y luego se cuadruplica con 4 terabytes. Por lo tanto, 4 terabytes tiene una especificación de 2400 terabytes. Pero si recuerdas la versión anterior, la Z440, que te dejaré en la descripción a continuación si aún quieres verla, porque sigue siendo un muy buen precio por el rendimiento, porque tenía una clasificación de 1800 terabytes por 1 terabyte, lo que significa que durante los próximos 5 años podrás llenar esta unidad de 1 terabyte todos los días. Y lo mismo con el de 2 terabytes durante los próximos 5 años. Y esto seguirá estando bien. Entonces esa calificación es absolutamente una locura, que es 3 veces mayor que lo que obtenemos con la versión más nueva. Pero entonces, ¿qué pasa con las temperaturas y este frío entonces? Antes de conectar el disipador, quería ver si realmente necesitamos enfriar el SSD. Entonces, lo que hice fue probar la unidad de 1 terabyte durante aproximadamente 10 horas para ver cuáles serían las temperaturas. Porque estás escribiendo muchísimos archivos en él, y eso es muy intenso para el manejo. Y normalmente los discos se calientan muchísimo. Entonces, la forma en que probé esto fue solo en un disipador de calor integrado en la placa base de mi placa base Asus ProArt X670E. Y solo había un pequeño ventilador que soplaba aire sobre él. Así que quería asegurarme de que haya algo de flujo de aire sobre él. No era necesariamente algo loco, solo un fanático de ello. Pero había algo de aire sobre él. Y puedo ver que las temperaturas no superaron los 60 grados Celsius en todas estas pruebas durante 10 horas. Lo que me hizo pensar, eso es muy malo. Muy buena temperatura para el terreno. No creo que lo necesitemos. Entonces hice lo mismo en el de 2 terabytes para ver si hay alguna diferencia. Si optamos por una capacidad mayor, quizás esa fuera mejor, y hacía un poco más de calor. El de 2 terabytes en realidad alcanzó los 73 grados Celsius durante este periodo. Pero eso todavía no es tan atractivo como podría pensar, y no cerca de los 100 grados C. Entonces el disipador de calor de tu placa base está realmente bien. No necesariamente necesitas este gran flujo de aire. Pero hay un pero. Ahora bien, como en ese caso no tenía una GPU instalada, no había ninguna otra fuente de calor allí. Si tienes una GPU ahí, eso le dará mucho más calor a estos SSD que están debajo. Y es posible que necesites el disipador de calor. Pero solo puedes instalar este disipador de calor cuando lo instalas en la ranura superior. Porque cualquiera de las ranuras Gen 5 de la ranura inferior dice adiós a su GPU porque su GPU no encaja. Y quizás necesites el disipador de calor. Entonces compre el de flujo de aire oscuro de este T4, que en realidad es un diseño bastante bueno, y muy buen refrigerador para eso, lo cual quitará un poco mejor el calor. En conclusión, ¿es este un buen impulso a considerar? Y yo diría que sí, pero si estás considerando la unidad de 1 terabyte, realmente no veo el sentido. ¿Por qué necesitarías eso en lugar del disco de gama alta Gen 4 que en realidad es más barato? Como el Solidin P44 Pro, Samsung 990 Pro o incluso el Samsung 990 Evo, que es una especie de disco mixto. Está un poco muy cerca del rendimiento del de 1 terabyte. Pero esta unidad es un poco más cara sin ningún motivo. Solo empieza a tener sentido cuando optas por la versión de 2 terabytes. Y ahora empezamos a ver un gran salto en el rendimiento con respecto al Gen 4. Si quieres hacer eso, definitivamente vale la pena echarle un vistazo. Así como los 4. Cuando vas con los dos y estás pensando en conseguir 2 de ellos, recomiendo encarecidamente conseguir uno de mayor capacidad como el de 4 terabytes. Porque el rendimiento será al menos el mismo o incluso un poco más rápido. Aún no lo he probado. Si el patrón continúa lo que hemos visto en este video, el modelo de 4 terabytes es un poco más rápido. Así que compruébalo en la descripción a continuación, donde también puede encontrar algunas de las mejores guías de construcción de PC de Bank4Mac.
si quieres construir uno tú mismo. Son completamente gratis. Los dejé ahí abajo, así como mi NEC. Si desea comunicarse conmigo, responderé a todos mis mensajes de mi NEC. Gracias a todos por mirar y nos vemos la próxima vez. Adiós.